acusadores, ¿verdad? Van a tener que tener en cuenta, ¿verdad? Tendrán que empezar a desarrollar, por supuesto, esa forma de apercibir las cosas y ser bastante observadores, también lo suficientemente cautos, porque como bien lo estamos diciendo ahorita a nuestros patojos en el sexto semestre, la vida es un examen de forma continua, donde un pequeño error nos puede alcanzar de manera, pues, tan grande que nos puede afectar en el ejercicio profesional. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es lo que decimos, porque vean nuestra situación ahorita. En la tarde se nos quedó más de la mitad del sexto semestre por la cuestión de que pensaban que eran nuestros exámenes eran o el tipo de análisis del derecho penal era sencillo o era práctico, ¿verdad? Pero no, ya tendrán que ustedes que ser un poquito más observadores, tendrán que ser bastante cautos y saber cómo y en qué momento, pues, ¿m? Argumentar ya sea para su beneficio, el cliente, por supuesto, o la contraparte que puede ser el ente acusador. ¿Verdad, chicos? Entonces, estas son las pequeñas cuestiones que a efecto ya les voy manifestando ahorita, ya entrando más en confianza, porque bendito sea Dios, no les fue nada mal a las dos secciones, por lo contrario, les fue bastante bien. Ni desde nuestra perspectiva o desde nuestra pequeña posición que tenemos académicamente, pues ya por mi parte yo les puedo dar la mejor de las bienvenidas a su quinto semestre y pues la decisión de que puedan seguir el camino oscuro del derecho penal con nuestras enseñanzas en la tarde, pues enhorabuena y bienvenidos, pero tienen que saber que se enfrentan no a un profesor o un docente que es malo, no, que es muy estricto, muy específico, sí, eso sí. Alguien que sí realmente les va a estar enseñando como el doctor José Francisco de Matavela, ¿oyeron? Entonces, no tengan miedo, si ya empezaron a escuchar y por mi parte han visto lo que les he publicado, inclusive para que se den cuenta que tenemos inteligencia artificial ahora en todos los medios, inclusive jurídicamente hablando, ¿m? Es nuestra forma de evaluar también a ustedes como a los chicos que están ahí arriba. Entonces, esperemos prontamente a ver qué nos dicen nuestras autoridades. Ya les di una pequeña picadita por ahí. Asimismo, pues también de lo que les espera ahí arriba con nosotros. ¿Oyeron? Entonces, pues nada, chicos, vamos a esperar la intervención de su docente titular, el doctor José Francisco de Matavela, para que les pueda trasladar a ustedes lo que tiene correspondiente a la agenda de hoy, 24 del 10 del 2023. Entonces, los dejo en muy buenas manos, los dejo con Alejandro, que muy amablemente nos ha estado apoyando en estos últimos momentos del semestre. Te agradecemos mucho, Alejandro. Y nada más, chicos, oyeron, si tuvieran alguna duda posteriormente a la publicación de las de los punteos preliminares, pues ya saben, con mucho gusto, solo recordarles que nosotros no damos revisión. Nosotros lo que hacemos es generar documento a efecto que se pueda verificar la evaluación. Es como que un razonamiento y se envía a coordinación. Y a coordinación eventualmente pues verifica y solamente ve que fueron algunas cuestiones de los estudiantes, ¿verdad? Porque a veces de repente les echamos una manita y por ahí está el asunto, ¿vieron? Entonces, para que lo tengan siempre en consideración, que siempre estamos apoyando a nuestros estudiantes. Por mi parte, eso es todo, estimados amigos, y muchas gracias por estar anuentes y estar presentes con su docente titular, ¿oyeron? Entonces, Alejandro, te dejo en el manejo de las herramientas digitales por un momento. Yo procedo a retirarme con sus compañeritos del sexto semestre. Les deseo una excelente tarde, mis estimados amigos, y seguimos en comunicación. Permiso.
Tenemos al doctor de Mata en línea, compañeros. Por favor, tus cámaras y sus micrófonos. Doctor, el tiempo es suyo. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Hernández. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy. Tenemos un punto que es bastante corto, bastante sencillo, que se refiere a los delitos que estamos tratando en relación a la fe pública y el patrimonio nacional. Tenemos preparada para la sesión de hoy los delitos de depredación del patrimonio nacional, así llama el código. Sin embargo, pues esto es un punto bastante corto, estamos ya finalizando, como les decía, el programa, de tal manera que probablemente podamos tener la oportunidad, y quisiera agradecerle al licenciado Hernández, ya que lo tengo por acá, de que nos pueda apoyar el próximo día jueves con algún laboratorio, de ver lo que a ustedes más les ha interesado pues de este tipo de delitos, o algún repaso sobre, ¿no?, para dejar el último punto que se refiere a los delitos de falsedad personal, que es muy corto también, para el próximo martes. De tal manera que estaríamos finalizando nuestro programa de hoy en 8, el próximo martes, teniendo pues la posibilidad de algún repaso el día jueves, y el próximo jueves de repente tal vez algún otro repaso, y con eso es de lo que más les interesa a ustedes, y con eso estaríamos finalizando pues efectivamente nuestro curso de Derecho Penal 2, de acuerdo al programa oficial de la facultad. En el entendido, como les decía, que los demás tipos penales que están en el código, pues los tratamos al igual que los delitos que están en la ley penal especial o leyes penales especiales, pues esos quedan para Derecho Penal 3 el próximo semestre. Así es que, bueno, tenemos pues la agenda para hoy, y especialmente pues vamos a tratar lo relativo a los delitos que atentan contra el patrimonio nacional. Efectivamente, el código les denomina de la depredación del patrimonio nacional. Sin embargo, ahorita que veamos cada uno de los tipos penales y a qué se refiere, nosotros consideramos, pues, particularmente desde el punto de vista de la doctrina y de la dogmática penal guatemalteca, que sería más conveniente denominarle delitos contra el patrimonio cultural de la nación. Eso sería un nombre mucho más adecuado, pues porque es mucho más amplio, y vamos a ver pues a qué se refieren. Porque esto, como les decía, es muy sencillo. Cuando se refiere a la depredación del patrimonio nacional, estamos hablando realmente de los delitos de hurto y robo en relación pues al patrimonio cultural nuestro. Es decir, los delitos, específicamente el código habla del hurto y robo en cuanto a este tipo de patrimonio cultural de la nación. Y luego, pues, del tráfico de tesoros nacionales. Y finaliza, pues, con un artículo muy especial de extinción de la acción penal, de la responsabilidad penal y de la pena. Esto es algo muy, muy corto, como les decía, pero sí creemos que en atención pues, a los bienes que se protegen, más allá del nominativo legal,
que es el que usa nuestro código a partir del artículo 332A, pues que fue una adición que se hizo en el año 96 y que pues se refiere específicamente al capítulo relativo a la depredación del patrimonio nacional. Insisto, creemos nosotros que es más técnico por ser más amplio y más adecuado denominar delitos contra el patrimonio cultural de la nación. ¿A qué se refieren? Veamos. En primer lugar, tenemos que tener claro de que se refiere a los delitos de hurto y robo. Y tenemos que tener claro estos delitos patrimoniales. ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? Solo que aquí es específico el objeto del delito, ya nos vamos a referir a ello. Pero tenemos que tener claro, y esta a guisa de repaso, como les decía, en atención a lo que hemos visto, que en el delito de hurto, pues dijimos que era la sustracción subrepticia de una cosa de otro. La sustracción subrepticia, es decir, llevarse algo sin que se den cuenta. Esa es la sustracción subrepticia. Es decir, cuando hablamos del delito de hurto como un delito contra el patrimonio, decimos de una cosa parcial o totalmente ajena. Acá estamos hablando de patrimonio cultural de la nación, o sea, patrimonio cultural, son bienes de la nación, de Guatemala, pero se refiere a hurtos y robos en relación al patrimonio. Entonces, cuando hablamos de hurto, les decía que es sustraer sigilosamente pues parte del patrimonio cultural de la nación. Contrario censo, cuando hablamos de robo, ya hay violencia. Y esa es la distinción que hicimos claramente en su oportunidad entre hurto y robo. En el robo, pues existe una violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Solo que acá lo que cambia son los objetos del delito. En los delitos patrimoniales hablábamos de que el objeto del delito pues eran bienes total o parcialmente ajenos. Acá son bienes específicamente del patrimonio de la nación. Entonces, en síntesis, se refiere a delitos de hurto y robo de los tesoros nacionales, así como lo establece el 332A del Código Penal. Y dice efectivamente así: hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246, eso es en el caso de que fueran hurtos, fueron hurtados, y prisión de 4 a 15 años, o sea, se agrava la pena, en los casos del artículo 251. El 251 pues se refiere a los robos, o sea, con fuerza en las cosas, fuerza anterior, simultánea o posterior. Muy bien, y dice, cuando la apropiación recayere sobre. Aquí más que hablar de apropiación, aquí es que hablar cuando el hurto o el robo recae sobre. Uno dice, colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico. O sea, esto es muy específico. Aquí se trata de hurtar o robar colecciones y especímenes raras de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico. 2, dice, bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso, siempre y cuando sean, pues, parte del patrimonio cultural de la nación, parte de los tesoros nacionales. No estamos hablando de bienes
de valor científico o cultural de particulares, porque en todo caso eso está previsto en los delitos contra el patrimonio, que ya lo vimos. Aquí estamos hablando específicamente de delitos contra el patrimonio cultural de la nación. Entonces, estos son bienes de valor científico, cultural, histórico o religiosos de la nación. 3 dice, antigüedades de más de un siglo, más de 100 años, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. 4, objetos de interés etnológico, siempre de la nación, objetos de interés etnológico. 5, manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con un valor histórico o artístico. 6, objetos de arte, cuadros, pinturas, dibujos, grabados, litografías originales con valor histórico o cultural. 7, archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural. Y 8 dice artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico cultural. Si ustedes se dan cuenta, pues todos los objetos del delito se refieren al patrimonio cultural de Guatemala. Sí, son tesoros nacionales. Y cuando se trata entonces de llevarse o de apropiarse esos tesoros, bien pueden ser hurtándolos, llevándoselos sigilosamente, pues sin que se den cuenta, o bien robándoselos, es decir, apoderándose de ellos, utilizando violencia anterior, simultánea y posterior. En todo caso, el artículo 332A, pues claramente establece la pena para quien se lleve todos este tipo de objetos. Si son hurtados, tiene una prisión de 2 a 10 años, pero si son robados, tiene prisión de 4 a 15 años. O sea, es mucho mayor la pena. Luego dice, la pena se elevará en 1/3, o sea, estas penas que he dicho, se elevarán en 1/3, o sea, se agravan cuando se cometa por funcionario o empleados públicos. Si el autor del delito es un funcionario o empleado público, hay una agravación específica de la pena. Cuando es funcionario o empleado público o persona que en razón de su cargo o función, dice, deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este artículo. Es decir, pues funcionarios o empleados públicos o personas que tienen como trabajo específico la protección de estos bienes que son parte del patrimonio cultural de la nación. Es decir, ese tipo de participación agrava la responsabilidad penal y agrava la pena en relación a lo que es el hurto y el robo. Muy bien. Luego se adiciona el 332B, y al cual le llaman hurto y robo de bienes arqueológicos. En el otro se llamaba hurto y robo de tesoros nacionales. Pues aunque los bienes arqueológicos también son tesoros nacionales, pero específicamente se refiere a ellos en el 332 y dice, se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246, es decir, en el caso que sean hurtados, y prisión de 4 a 15 años en el caso del artículo 251, en el caso de que sean robados, cuando la apropiación recayere sobre, uno es, productos de excavaciones arqueológicas regulares o clandestinos o de descubrimientos arqueológicos. 2,
ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico. 3, piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. Luego, la grabación otra vez de la pena. La pena se elevará en 1/3, pues, de la que ya dijimos, cuando se cometa por funcionario o empleado público o persona que en razón de su cargo o función deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos en el artículo identificado. Luego, pues eso pues es en cuanto al hurto y robo de tesoros nacionales o bienes arqueológicos. Luego el 332C se refiere más que al hurto y el robo, al tráfico de tesoros nacionales. Eso es otra cosa. Y dice así, se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales, es decir, tiene una pena mixta, a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de algunos de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización estatal. Es decir, que esta pena de prisión y multa de 6 a 15 años y de 5,000 a 10,000 quetzales, pues se impone a que quien comercialice, exporte o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales, hurtados o robados. Es decir, puede ser que alguien, incluso de buena fe, pueda comprar pues un bien cultural que es hurtado o robado. Aquí la discusión es cuál es el elemento subjetivo del delito. Entendemos por cómo está descrito los tipos penales que estos tipos penales de hurto y robo de bienes arqueológicos, de hurto y robo de tesoros nacionales o el tráfico de los mismos, tienen que ser eminentemente dolosos. Alguien podría en un momento dado exponer que lo compró o lo adquirió de buena fe. Y eso pues es bastante discutible y habría que demostrarlo, porque si lo compró o lo adquirió de buena fe, pues a quién se lo compró, a quién se lo adquirió, porque aquí se está tratando, pues como ustedes se dan cuenta, de bienes arqueológicos, pues no son cualquier cosa, o de tesoros nacionales, en el que se supone, obviamente, estos son protección específica y de manera especial del patrimonio del Estado. Así es que se trata de delitos eminentemente dolosos. Podría alegarse y de repente, tal vez probar fue adquirido de buena fe, pero esto es pues bastante difícil por lo que se trata. Y entonces finaliza el artículo 32 diciendo, 32C, si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Es decir, esto es muy difícil, como les decía, demostrar o probar esto. Es muy difícil, pero podría decirse pues que fue por imprudencia, por negligencia o por impericia, ¿no? Es decir, falta de experiencia en este tipo de transacciones. Si el sujeto logra demostrar esto, pues entonces diría, mire, este es un delito culposo. De todas maneras, hay responsabilidad penal y la pena estaría en la mitad
de la que tienen los delitos eminentemente dolosos. Y finalmente, como les decía, hay un artículo muy especial, muy particular, diría yo, y bastante discutible por la benevolencia que implica, pero pues así lo consideró el legislador, y es el que tenemos en el artículo 332D, que es el último artículo de este tipo de delitos de depredación del patrimonio nacional. Y dice extinción de la acción penal o de la pena. Oigan lo que dice. En el caso de los delitos tipificados en este título, o sea, hurto o robo de bienes arqueológicos, hurto o robo de tesoros nacionales o el tráfico nacional de los mismos, dice en el caso de eso, se extinguirá la acción penal o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Este es un artículo, vean ustedes, muy especial, que extingue ipso iure, es decir, de pleno derecho, la responsabilidad penal y la pena de los autores de este tipo de delitos cuando de manera voluntaria, es decir, sin que se le haya hecho ningún requerimiento, el sindicado, el procesado, entrega los objetos sustraídos o traficados, dice al juez competente, lo entrega al juez, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Pero cuando dice lo entrega al juez, uno inmediatamente puede pensar que si hay un juez competente ya conociendo del caso, es porque hay una denuncia, es porque hay una querella. Y entonces, como dice, antes de que me citen o antes de que yo los voy a devolver voluntariamente. Lo que quiere decir esto es que no es tan claro al decir que se extingue la acción y la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se devuelve. Es decir, en el momento en que se le va a devolver a un juez es porque hay una acción planteada, hay una acción iniciada, pero pues lo importante acá y lo especial de este 332D, que se refiere a la extinción de la acción penal y la pena, es que desaparece la responsabilidad penal y se sobresee la acción penal si el sujeto activo de estos delitos voluntariamente y sin requerimiento va a hacer la devolución de los mismos. Esto es, como les decía, pues todo lo que establece el Código Penal vigente en relación a estos delitos de depredación del patrimonio nacional, que no son más, tal y como lo he venido pues, repitiendo, que el hurto y el robo de bienes arqueológicos, o bien el hurto o el robo de tesoros pues, nacionales y el tráfico del mismo. Lo tal vez especial de este tipo de figuras delictivas es esta extinción de la acción penal y la pena con la que finaliza este tipo de delitos. Que cuando el sujeto activo lo devuelve
pues voluntariamente y sin requerimiento alguno, al juez, dice, aquí se lo va a devolver, al juez. Quiere decir que hay una acción planteada, al juez de la causa. Si se le va a devolver al juez, en ese momento se da la extinción de su responsabilidad penal y la pena. Muy bien. Luego, pues, finaliza con algunas disposiciones comunes. Dice el artículo 336, tenencia de instrumentos de falsificación. Quien fabricare, introdujere al territorio nacional o retuviere en su poder cuño, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles con destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que refiere este título. Estas disposiciones comunes son comunes a todos los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional que hemos visto. No son específicamente al último grupo de delitos que estamos viendo. Por eso dice que son pues disposiciones comunes. Quien fabrique, quien introduce al territorio nacional o retiene en su poder sellos, marcas u otros instrumentos o útiles destinados, dice, para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere el título, o sea, todas las falsedades o falsificaciones que hemos venido hablando en estas últimas sesiones. Y luego el artículo 334, emisiones indebidas. Quienes dirijan o administren un banco, esto es muy especial para los que van, porque sujetos activos, solamente pues se refiere a los que dirijan o administren un banco o institución que con ocasión de sus funciones autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en calidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, serán sancionados con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación en su caso conforme al artículo 56 de este código. Aquí estamos hablando de funcionarios públicos de alto nivel. Funcionarios públicos de alto nivel que son pues los presidentes o administradores de bancos o instituciones, que con ocasión de las funciones que realices puedan autorizar o puedan fabricar pues monedas con ley y pesos inferior a las legítimas, o billetes de banco pues o cualquier otro título, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada. En ese caso hay una pena de prisión de 1 a 6 años, ¿verdad? Y una inhabilitación de acuerdo al artículo 56. Esa es una pena accesoria que se refiere a la inhabilitación absoluta del sujeto activo. Esto es pues lo que se refiere a las disposiciones comunes de este título. Con esto, como les decía, pues de manera rápida y muy sencilla, estamos finalizando pues, esta parte de la agenda que teníamos para el día de hoy. Y efectivamente, tal y como les dije, solo nos quedaría en nuestra agenda lo relativo a los delitos de falsedad personal. Es muy sencillo, muy corto también, específicamente se refiere a la usurpación de funciones, a la usurpación de calidad y al uso público de nombre supuesto. Eso, pues, básicamente, eso lo dejaríamos tranquilamente para finalizar y dar algunas indicaciones generales de nuestro curso el próximo día. Y estaba viendo, pues, el calendario, pues, bien lo podríamos hacer el próximo martes, que es un día antes del fiambre, del primero, para que tengamos ya nosotros, pues, los primeros días previos a los finales para hacer algún repaso, pues,
que les interese o algún tipo de laboratorio. Con esto, entonces, terminamos nuestra sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles pues que en el próximo día, que es el día jueves, pues podamos hagan favor de manifestarle la intención pues de la mayoría de ustedes de algún repaso o algún tipo de laboratorio, tal y como le he solicitado al licenciado Hernández, pues que nos apoya en esto. Muchísimas gracias por su atención. Pasen feliz tarde y nos vemos entonces en nuestra última clase, de acuerdo a nuestra agenda, el próximo día martes. Que estén muy bien, se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Adiós.